Bien, ¿y sabía que durante estas fiestas aumentan las consultas médicas por molestias digestivas? Una fecha donde se incrementan las detecciones de cáncer gástrico, el cual es la primera causa de muerte de hombres en Chile. Para analizar este tema, estamos con el doctor Marcelo Garrido, director técnico del Centro de Estudios Clínicos SAGA. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarla, Pamela. Bien, esta es una enfermedad que quita miles de vidas al año y quisiera preguntarle primero, ¿cuáles son los síntomas que yo podría, por ejemplo, tener y que me den quizás algún indicio de que tengo que consultar pronto a un especialista porque podría tratarse de cáncer gástrico? El primer concepto es que la mayoría de los casos de cáncer gástrico no dan ningún síntoma y por eso es que es necesario tener la idea de que hay que buscarlo, especialmente después de los 40 años. Cuando ya da síntomas, generalmente son síntomas del sistema digestivo, náuseas, vómitos, dificultad para alimentarse, sensación de distensión abdominal y alteraciones en las deposiciones. Por ejemplo, que salgan negras, lo cual para nosotros significa que hay sangre. Doctor, entonces, la clave es hacerse un examen, ojalá una vez al año, por ejemplo. ¿Y qué tipo de exámenes son los que la persona se tiene que hacer? Depende del riesgo, pero lo más importante es empezar a los 40 años en alguien que no tiene ningún antecedente genético, no tiene antecedentes previos, en una persona normal, habitual, empezar a los 40 años haciéndose su primera endoscopía, porque busca eso si hay alguna lesión predisponente o algún tumor ya en el estómago. Y después depende de lo que se encuentre en esa endoscopía. Por ejemplo, si existe una lesión preneoplásica, entonces ya hay que hacer un seguimiento más obsesivo. En cambio, si no hay ninguna lesión, nada que pueda orientar a que ese paciente puede tener más riesgo, en cambio, se puede hacer endoscopía con menos frecuencia. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de sobrevida del cáncer gástrico? Porque tengo entendido que es uno de los cánceres más mortales si es que no se detecta a tiempo. Clásicamente se dice que es como un 10% a 5 años de todas las etapas que diagnosticamos, lo cual es una sobrevida muy mala. Pero esas son estadísticas más bien antiguas. En los últimos años hemos mejorado en eso, tenemos mucho mejor herramientas terapéuticas con los pilares del cáncer, como es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias moleculares, y muchas combinaciones de esta permiten que los pacientes sobrevivan mucho más que eso. Así que ya no somos tan pesimistas como antes, miramos el futuro de los pacientes con cáncer gástrico con mayor optimismo, pero aún así todavía necesitamos avanzar mucho más. Doctor, aprovechando que estamos a puertas de las fiestas patrias, en esta fecha la gente se suele alimentar mal en el sentido que come asado, toma alcohol, empanadas con cebolla, ají, pebre. Y muchas veces hay personas, como el conocimiento popular, que dicen no vayas a comer este tipo de cosas, no comas tanto ají que te va a dar cáncer, no comas tanta carne quemada que te va a dar cáncer. Entonces yo le hago el consulta a usted como profesional. Lo que pueda comer una persona en el transcurso de su vida, ¿puede derivar en que pueda desarrollar un cáncer gástrico? Sin lugar a duda. Lo que comemos muchas veces es lo que nos hace enfermarnos. Así que hay que ser muy cuidadoso y responsable con la comida y los hábitos de vida, por decirlo de alguna manera. Lo básico es que si uno engorda, aumenta los riesgos de hacer varios cánceres, no solo cáncer de estómago, particularmente el de la unión entre el esófago y el estómago, que se da más cuando uno engorda. Pero sin duda que la comida es un factor de riesgo ya bastante definido, incluso por agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, comer comida hiperprocesada es un factor de riesgo para hacer cáncer, y comer carne roja cocinada a alta temperatura, más de 250 gramos semanales, también es un factor de riesgo establecido. Así que para las fiestas, sin duda hay que ser responsable. Uno puede descansar, celebrar, pero hay que ser responsable con la ingesta. Y sin duda que si uno se le pasa la mano y tiene algunos síntomas, es una excusa como para consultar y buscar si es que no tiene alguna enfermedad del tubo digestivo.
Doctor, y lo que usted señala respecto de la comida es tanto para las personas que no tienen antecedentes de familiares con cáncer como aquellas personas que sí lo tienen. Exacto, esto es para todo. Evidentemente, aquellas personas que tienen algún riesgo hereditario, alguna mutación genética, antecedentes familiares de cáncer, etcétera, esas personas tienen que cuidarse aún más. Y lo que yo le consultaba también, por eso le digo que es como el comentario popular, que la gente dice no comas tanto ají porque te puede dar cáncer. Y esta es una consulta muy específica de un alimento muy específico, pero que se consume mucho en las festividades. Claro, lo que yo le he comentado de los factores de riesgo así súper establecidos tienen que ver con la carne, las comidas ultraprocesadas, como la comida chatarra que le Claro. llaman, y el comer lo suficiente como para que uno engorde o gane peso. Cualquier otra cosa no es un factor de riesgo definido. Te pueden empeorar algunas condiciones de salud, pero no provocar cáncer como Claro. una cosa aislada. Son estos tres elementos. Lo que te hace engordar, las carnes cocinadas a alta temperatura, en abundancia, y las comidas ultraprocesadas. Doctora, hay otro dato que me llamó mucho la atención respecto de dónde se dan los mayores casos de cáncer y en la zona centro-sur de Chile. Maule, Biobío, La Araucanía, Magallanes. ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene que ver con la atención médica o tiene que ver con otro factor? Bueno, no lo sabemos en detalle, hay múltiples estudios epidemiológicos que se están haciendo para entender esto. Sabemos hace muchos años que, por ejemplo, zonas del Maule son las que tienen más alta incidencia y mortalidad por cáncer gástrico en Chile. Y se trata de estudiar y conocer cuáles son esos factores de riesgo que están especialmente en esa zona. Hay muchos elementos que uno puede plantear. Por ejemplo, los accesos a los sistemas de salud, que es lo que usted menciona, las dietas, que estábamos conversando previamente. Hay otros factores de riesgo que a veces uno no los tiene tan presentes y que se dan en estas regiones también, que es la contaminación ambiental, el uso de pesticidas de forma no controlada, etcétera. Los antecedentes familiares también, que a veces en provincia existe una concentración de familias que se casan con familias de la misma zona. Entonces eso puede hacer una concentración de alteraciones genéticas también. Pero en el fondo los detalles de las causas específicas no las conocemos, pero lo más probable es que sea multifactorial, como llamamos, que haya varios factores involucrados que hace que esas zonas sean las de mayor riesgo. Bueno, sobre todo considerando Magallanes, que tiene la larga lucha por no tener especialistas. Quiero ver otro tema que está relacionado no con la región, sino que, por ejemplo, con el estrés, doctor. Aquí voy a hacer quizás mezclar factores y usted me va a decir si puede ser o no. Muchas personas a veces por estrés desarrollan úlceras. No se alimentan bien, etcétera, y ahí les surge el temor que después de esa úlcera eventualmente puedan desarrollar un cáncer. ¿Eso es así? Bueno, efectivamente no. Ya, muy bien. El estrés, la úlcera es provocada por varios factores, pero el más importante es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que Claro, es el factor sí. de riesgo más importante para hacer cáncer gástrico, pero también para hacer úlceras. Entonces, ese es como el factor de riesgo en relación a las úlceras. No los estados anímicos, en general los estados anímicos no han mostrado ser un factor de riesgo para producir algún cáncer. Lo que sí, la adherencia al tratamiento, ese tipo de cosas, el retraso en el diagnóstico, eso se puede dar porque uno tiene algunas alteraciones anímicas, pero la úlcera en particular no es un problema. Eso es muy bien, porque a veces mucha gente dice, no, es que estoy estresado, qué sé yo, me dio úlcera y ahora capaz que me dé cáncer. Entonces, uno escucha muchas cosas relacionadas con el cáncer gástrico y aquellos que quizás tenemos un poco más de conocimiento de cómo es la enfermedad, efectivamente busca desmitificar ciertas cosas. Porque hay veces en que el conocimiento popular hace que la persona incluso se asuste y piense que pueda tener una enfermedad que en realidad no es. Exactamente. Es muy importante que no nos dejemos llevar por los mitos, nos dejemos llevar por la evidencia, y la evidencia es relacionada con estos factores de riesgo que le comenté antes. Doctor, voy a ir a algo que dijo más al comienzo de la entrevista, que tiene que ver con los exámenes que uno se tiene que hacer.
De los 40, ideal hacia adelante. Pero, por ejemplo, una persona que tiene familiares, un padre que falleció o tuvo cáncer gástrico, un abuelo con cáncer gástrico o cáncer de colon también, esa persona ya debería empezar a hacerse desde más joven esos exámenes, por ejemplo, una endoscopía. Exacto. Los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer, que tienen identificado alguna mutación o alguna enfermedad hereditaria, o aquellos que tienen en un testeo molecular alguna alteración germinal, esos tienen que empezar a buscar enfermedades relacionadas con cáncer mucho antes. Incluso hay gente que en la adolescencia le pedimos exámenes porque conocemos que tienen alguna mutación que puede provocarles la enfermedad a muy temprana edad. Así que es variable, pero lo más importante es conversar con su médico cuál es el problema que tengo, porque según ese problema uno va haciendo un seguimiento personalizado. Doctora, y usted acaba de decir esto de el examen que ve la alteración, la mutación, no recuerdo bien la palabra que utilizó. Eso lo tiene que solicitar, se lo pregunto porque cuando uno va al médico y dice mi padre o mi abuelo tuvo cáncer de estómago, le dicen vamos a hacer una endoscopía, hágase una vez al año una endoscopía, pero no he escuchado que soliciten otro tipo de examen para ver también la presencia del cáncer. Exacto. Me refiero a la búsqueda de mutaciones. Claro, por ejemplo, eso. si alguien tiene familiares con algún cáncer y es muy joven o tiene familiares muy jóvenes con cáncer que cumple algunos criterios como para hacer un testeo mutacional que se llama germinal, cuando uno busca una enfermedad heredable, entonces uno está obligado a pedirlo. Ya. ¿Okay? Hay que cumplir ciertos criterios y bajo esos criterios uno selecciona a ese individuo para testearlo. Si aparece alguna de estas alteraciones, mutaciones hereditarias, uno sigue a esa familia, eso se llama estudio de segregación, y le hace un seguimiento a los familiares y al paciente o el individuo índice de acuerdo al riesgo. Doctor, ya, eso es bien importante porque, como le decía, generalmente el examen que se solicita es una endoscopía, después se toma una muestra de biopsia y es como con eso uno se queda tranquilo y al siguiente año, bueno, vendrá ya la otra endoscopía con la otra biopsia. Así que es muy importante ese antecedente que nos ha dado también. Quizás para ir cerrando, doctor, ¿cómo cuidarse? Porque hablamos de lo que no hay que comer, pero también hay muchas otras cosas saludables que nos pueden ayudar incluso a evitar que aparezca la enfermedad. Entonces también eso es bien relevante que la gente lo pueda saber en estas fechas en que estamos comiendo de todo lo que hay. Exactamente, eso es lo más importante. Es llevar una vida saludable, hacer actividad física, no estar con sobrepeso, evitar el consumo de carnes en exceso, el comer frutas y verduras increíblemente es un factor protector para hacer cáncer y particularmente el cáncer del estómago. Bien importante, fruta y verdura están presentes en todo. Para todo uno tiene que comer fruta y verdura, sobre todo ahora que me dice que ayuda a la protección del organismo. Muy bien, doctor Marcelo Garrido, director técnico del Centro de Estudios Clínicos Saga. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Por supuesto, lo importante es prevenir. Muchas gracias. Que esté muy bien.